Hola a todos, bueno, esta es la metodología FMA, por sus siglas en inglés, Failure Mode and Effects Analysis. Entonces hoy vamos a ver cómo funciona. Pero, ¿qué es la FMA? Es una metodología analítica que tiene como fin identificar y analizar problemas potenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que se aplica en una etapa de planificación y consiste en la recopilación de conocimiento desde la curva de aprendizaje que tiene cada persona que hace parte del proceso de fabricación o del programa que se quiere implementar en la etapa de formulación. ¿Cómo debe verse? Como una oportunidad de mejora y pues es un método usado para la prevención, precisamente por lo que se había dicho en la etapa de planificación. No solo se utiliza en procesos de manufactura, sino también en procesos administrativos y de sistemas de seguridad, lo que es conocido comúnmente como las auditorías internas. Bueno, en cuanto a la ISO 31010, esta metodología aparece en la norma, ¿cierto? En todo el eje del establecimiento y el tratamiento del riesgo y básicamente en el componente paralelo de la comunicación y la consulta, ¿cierto? Precisamente porque es un método analítico, cualitativo, basado en que en una retroalimentación de un equipo. Algo de historia. ¿Dónde nace? En el ejército de los Estados Unidos, básicamente en el cuerpo de ingenieros de la NASA, ¿cierto? Era conocido como el procedimiento militar 1629 y tenía como nombre procedimiento para la ejecución de un modo de falla, efectos y análisis de criticabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Identificar problemas con una mayor gravedad que se pueden tener, ¿cierto? Identificar y ver cuáles serían esas acciones de mejora con el fin de optimizar procesos dentro de la NASA. Ventajas y fortalezas. Bueno, nos ayuda a evaluar riesgos técnicos, ¿cierto?, de la falla en el proceso de fabricación de un producto o de funcionamiento de este producto. La otra es que suministra información adicional para la planificación de programas de desarrollo. Esto es como básicamente la aplicación que se tiene para las auditorías internas, ¿cierto? Y ayuda a que ese proceso o ese diseño sea más cuidadoso y con una mayor eficiencia. Además de esto, cuando no se pueden tomar acciones de mejora inmediatas, lo que hace es proyectar ya la referencia futura y cómo se debe atacar el diseño para eliminar ese riesgo o para mitigarlo lo que más se pueda, como en una forma de prevención. Lo que nosotros decíamos que siempre las acciones que se toman después de un desastre son la etapa inicial del nuevo ciclo. Documentar acciones preventivas y de detección, ¿cierto? Y pues las recomendaciones de acciones para reducir el riesgo, que como se dijo anteriormente, siempre hay que dejar muy claro que dependen de la curva de aprendizaje de las personas, porque ahorita lo vamos a ver en las desventajas. Entonces, si lo vemos desde la ISO 31010, ¿cierto? Se aplica para la identificación del riesgo, también aplica para la detección de consecuencias, para la probabilidad y el nivel del riesgo, y eso nos genera un indicador, que como lo vamos a ver más adelante, es el NPR, que es básicamente el producto de una multiplicación de tres variables. Limitaciones y debilidades. Es un proceso cualitativo, entonces es muy subjetivo. Al ser subjetivo, depende mucho de la curva de aprendizaje de las personas que están interactuando en el reconocimiento de las fallas en el proceso de planificación. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos personas nuevas en el equipo de trabajo que no conocen a cabalidad del proceso, pues no van a poder identificar múltiples consecuencias que va a tener una falla, ¿cierto? Lo otro es que debe ser un método literal al momento de sacar un informe. ¿Por qué? Porque esta literalidad nos va a ayudar a realmente identificar la acción que se debe implementar. A veces una mala redacción puede hacer que estas acciones no sean las correctas. Los valores de entrada básicamente es el reconocimiento del proceso y el producto que se va a evaluar, la línea o el subproceso en el cual hace parte, los grados de severidad, la ocurrencia y la detección y capacidad de identificación. Estas tres últimas, la severidad, ocurrencia y la detección, son las variables que se multiplican que nos van a dar el NPR, que es el indicador de riesgo de la metodología. Y además de esto, también el input van a ser las medidas de prevención y mitigación. Los pasos. Entonces los dividí en dos partes. Una que la llamé input, que son todos los pasos que van con los valores de entrada cuando aún no se tiene
como un análisis de la metodología, ¿cierto? De una evaluación del riesgo, sino pues simplemente son las detecciones. Entonces, dentro de esta tenemos, es primero seleccionar el tipo de proceso que tenemos. Si vamos a evaluar el producto, si vamos a evaluar un software, si vamos a evaluar una función que cumple el producto. Segundo, identificar los posibles modos o situaciones de falla, realizar el análisis causa-efecto, asignar la gravedad, la ocurrencia y digámoslo de alguna forma, el grado de detección, o sea, qué tan fácil es detectar o no la falla. Y ya los del análisis, que es el cálculo del RPN, que es el número de prioridad de riesgo, o el NPR, por sus siglas en inglés, multiplicar lo que yo les decía hace un par de slides, tomar las medidas de acción y recalcularlo ya una vez para ver esas acciones de prevención o de mitigación, cómo me reducen ese NPR, que a la hora del T, a menor valor del indicador, es más favorable para el proceso. La severidad, acá ponemos unos ejemplos de rangos de severidad. Este es la forma como se debe poner o clasificar la probabilidad de ocurrencia y la detección es qué tan fácil es detectarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos desde muy remota hasta casi seguro detectarla. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, pues lo primero es que el formato para la aplicación del método, pues debe decir cuál es el proceso, qué es lo que vamos a evaluar, el componente y el diseño. Este es el proceso para evaluarlo. En este caso, el ejercicio gira alrededor del tornillo de ajuste. Entonces, vamos a ver en qué proceso de la fabricación del tornillo vamos a hacer, cuáles son las posibles fallas que se van a tener y los efectos que producen esa falla. Después vamos a darle con la tabla anterior que les mostré la gravedad, el grado de gravedad de ocurrencia y de detección. Cuando ustedes y esos tres columnas se multiplican. Entonces, por ejemplo, para la primera fila vamos a tener 8 por 4 por 5, que eso nos da los 160. Posterior, vamos a aplicar las medidas, ¿cierto?, de prevención o de mitigación y en qué proceso, identificar el proceso en los cuales se van a aplicar y cómo nos va a reducir ese NPR. Entonces, pues la gravedad no se modifica. ¿Por qué? Porque es algo así como lo que hablábamos nosotros de que hay amenazas que no se pueden intervenir. Entonces, la gravedad siempre va a ser igual. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar los valores de reducción? En la ocurrencia y en la detección. Entonces, para este caso específico, para los 4 efectos que vamos a tener, tenemos una reducción del 50, el 80, el 60 y el 50% del riesgo con la toma de medidas. Entonces, lo dejé en diferentes colores para que ustedes puedan comparar qué pasa una vez se aplican las acciones con ese NPR. Entonces, este último índice de reducción es el que hablábamos del FMSA, el FEMECA, que es ya realmente ver qué tan efectivas fueron esas acciones, porque pueden haber muchas acciones de mitigación que nos ayuden. Y esto fue todo. Muchísimas gracias.